Ingeniero, disculpe, buenas tardes. Sí. Tengo un compañero que se encuentra mal de salud y no va a poder ingresar a la clase de hoy. Ah, ya, ya, ya. Es... Ya. Bueno, vamos a dar inicio a la sesión, ¿no? Y bueno, esta corresponde a la unidad número 1, ¿no? Que me he olvidado de actualizarlo. Y es sobre el diseño de columnas, ¿no? Entonces, en el diseño de columnas, bueno, bien podemos diferenciar lo que son el diseño de columnas cortas, ¿no? El diseño de columnas esbeltas, ¿no? Entonces, en esta primera parte vamos a recordar cómo se efectúa el procedimiento, ¿no? Para el diseño de columnas cortas, iniciando primero con una pequeña descripción sobre la clasificación de las columnas, ¿no? Entonces, dando una pequeña introducción, tenemos que en la estructura, ¿no?, de un edificio, a los elementos verticales que soportan carga axial y flexión, es decir, flexo-compresión, se les suele denominar columnas, ¿no? Sin embargo, en una misma estructura pueden haber varios tipos de elementos trabajando en flexo-compresión. Además, no todas las columnas son verticales y existen estructuras en las cuales las columnas son inclinadas, ¿no? También suele suceder, sobre todo en las columnas de los últimos pisos, que la carga axial sea pequeña y en consecuencia el comportamiento del elemento estructural se aproxime más al de una viga, ¿no?, que al de una columna. Una manera de diferenciar una columna de una viga, independientemente de su ubicación en la estructura, es por el nivel o intensidad de la carga axial que soporta, ¿no? Entonces se acepta que cuando la carga axial, ¿no?, P, por ejemplo, es menor de 0.1 F'C por AG, ¿no? Ahí estaríamos viendo es que este elemento, ¿no?, se podría diseñar, ¿no?, y detallar como un elemento en flexión simple, es decir, una viga, ¿no?, más que como un elemento en flexocompresión, ¿no?, de columna, donde pues AG es el área bruta de la sección transversal, ¿no? Entonces, en conclusión, estamos indicando, ¿no?, de que estos elementos, ¿no?, de tipo columna, ¿no?, en su mayoría verticales, pueden haber también en otros sentidos, ¿no?, presentan o soportan una carga axial determinada, ¿no?, cuya carga axial mínima es este valor de aquí, ¿no?, 0.1 F'C por AG, ¿no? Entonces, esas columnas soportan pues mayores cargas que las indicadas pues en esta ecuación, ¿no? Si es que el elemento soporta una carga, ¿no?, que sea menor a 0.1 F'C por el área de la sección, ¿no?, entonces se podría considerar el diseño de la flexión como un elemento viga simple, ¿no? Y eso más que todo podría pasar en los últimos niveles, ¿no?, pero normalmente siempre tiene una carga axial significativa, ¿no? Entonces vemos una cierta clasificación. Tenemos por la ubicación del refuerzo, ¿no?, lo podemos clasificar ya sea columnas con refuerzo en las dos caras o columnas con refuerzo en las cuatro caras, ¿no? Entonces ahí vemos estas figuras, ¿no? En la figura A, pues el refuerzo solo en dos caras, ¿no? Presentará, bueno, de la misma manera para la figura B, ¿no? En la figura B el refuerzo es
en las 4 caras, ¿no? En el caso de las columnas con refuerzo en 2 caras, estas se utilizan cuando el momento flector alrededor de uno de los ejes, ¿no?, es mucho mayor que el otro, ¿no?, siempre y cuando la armadura necesaria se pueda acomodar en las 2 caras, ¿no? Entonces, justamente hay un mayor momento, ¿no? Como vemos aquí hay una excentricidad, hay una carga axial, ¿no? Por tanto, se está reforzando más que todo este sentido, ¿no? En el caso que se requiera, ¿no?, en ambos sentidos, que normalmente es así, no se detalla pues de esta manera, ¿no? Los refuerzos son en ambas caras, ¿no? Las 4 caras. También puede haber por la forma y el tipo de confinamiento o refuerzo transversal, ¿no? Entonces tenemos que pueden haber columnas con estribos, columnas con espirales, ¿no? Entonces, en la parte A, columnas con estribos, ¿no? Esos estribos pueden ser rectangulares, cuadrados, ¿no? En L, en T, en doble T, ¿no? En zonas sísmicas, este espaciamiento, ¿no?, de los estribos suele ser más pequeño que en zonas no sísmicas, ¿no? Es decir, se utiliza una mayor cantidad de estribos, tanto por corte como por confinamiento, ¿no? Y eso lo revisamos en esta semana, ¿no? Revisamos unos detalles, ¿no?, que nos da, pues, si nosotros vemos la norma 060, la abrimos, vamos a ver de qué exactamente en el capítulo 21, ¿no? Ahí nos indican las consideraciones para el diseño sismo resistente de elementos de concreto armado, ¿no? Entonces, allí vamos a poder identificar, ¿no?, cómo es el confinamiento que nos pide, tanto para vigas, para columnas, muros, ¿no?, considerando que se está en zona sísmica, ¿no? Y dependiendo del tipo, ¿no?, del tipo de sistema estructural, ¿no? Hay diversas consideraciones. Entonces, bueno, estamos refiriéndonos a los estribos, y pueden haber también columnas con espirales, ¿no?, como en la figura de la derecha, ¿no? Se suelen emplear si es necesaria una ductilidad alta y o en presencia de cargas axiales elevadas, ¿no? De allí también podemos hacer otra clasificación, ¿no?, de acuerdo a la esbeltez de la columna, ¿no? Pueden ser columnas cortas y columnas largas, ¿no? Entonces, o también a la importancia que tengan algunos efectos que se les denomina P delta, ¿no?, en la resistencia de la columna. Entonces, ¿qué denominamos columnas cortas, no? Son las cuales, ¿no?, en las cuales los efectos de esbeltez son despreciables, ¿no? Y las columnas largas o esbeltas, aquí ya será necesario considerar esos efectos de esbeltez en el diseño, ¿no? En el caso, bueno, la mayoría de las columnas que utilizamos en nuestro medio pueden clasificarse como robustas, ¿no? Y por lo tanto, los efectos de la esbeltez suelen ser despreciables, lo cual significa que las dimensiones de la sección transversal que empleamos suelen ser generosas, dado que vivimos en un país sísmico y aún no utilizamos concretos de muy alta resistencia, ¿no? Pero bueno, como vemos, ¿no?, tenemos estos dos tipos de columnas, en su mayoría, ¿no?, para el análisis. Normalmente pues se utilizan estas columnas cortas, ¿no?, pero, ¿no?, de considerar el uso de columnas largas o esbeltas, ¿no?, realizando una comprobación, ¿no?, tenemos que considerar en el cálculo lo que son los efectos de la esbeltez, ¿no?, y verificar si esa columna, ¿no?, esas dimensiones, ese armado de cero que se está colocando, van a resistir pues estos efectos de esbeltez, ¿no? Ahora, también podemos mencionar que por el grado de arrastramiento lateral, ¿no? Entonces, una clasificación. En cuanto al el arrastramiento, ¿no?, lateral, mide la posibilidad de desplazamiento relativo entre los extremos de la columna, ¿no? Dependiendo del grado de arrastramiento, habrá pues columnas arrastradas, columnas no arrastradas, ¿no? Y pues también columnas compuestas, ¿no?
como se observa pues en la figura, ¿no? Entonces, cuando por necesidades de resistencia, ¿no? Sobre todo para cargas axiales altas y dimensiones de la sección transversal limitada, se utiliza un perfil de acero estructural embebido dentro del concreto, ¿no? Y pues es como vemos en esta figura, ¿no? Hay un perfil H, el cual está embebido dentro del concreto, ¿no? Entonces, de esa manera es que podemos dar una clasificación, ¿no? De las columnas, ya sea por la ubicación del refuerzo, ¿no? Por la forma, tipos de confinamiento, ¿no? Ya hemos visto que pueden ser con estribos, ya sea como se muestra acá en la figura, ¿no? Pueden ser también cuadrados, ¿no? O también en espirales. Tenemos la esbeltez, ¿no? Mencionamos dos tipos, cortas o esbeltas, ¿no? Por el grado de arrastramiento, columnas arrastradas y no arrastradas, ¿no? Y bueno, columnas compuestas, ¿no? Con algunos perfiles, entre otros, ¿no? Entonces, bueno, podemos mencionar, ¿no? Cómo determinar la resistencia nominal en compresión, ¿no? ¿Y a qué llamamos esa resistencia? Entonces, bueno, la resistencia máxima, ¿no? Denominada P sub O, de una columna en compresión pura, ¿no? Puede obtenerse como la suma de la resistencia del concreto, ¿no? Más la resistencia del acero, ¿no? Es lo que estamos viendo aquí en esta fórmula, ¿no? Tenemos la resistencia del concreto, ¿no? 0.85 F'C por el área de la sección, ¿no? Más la resistencia del acero, ¿no? AS por FY, ¿no? Al existir adherencia entre el acero y el concreto, las deformaciones en el acero serán iguales a las del concreto que las circunda, ¿no? Y bueno, la resistencia de diseño a compresión pura de las columnas se estima con la ecuación que hemos mencionado, ¿no? Que es lo mismo que describimos en forma textual, ¿no? Esa resistencia nominal se puede calcular en base a la resistencia del concreto más la resistencia del acero, ¿no? De la sección de la columna. Y para el cálculo de la resistencia de diseño, ¿no? Es decir, empleamos el diseño por resistencia, ¿no? Será necesario, pues, introducir los factores de reducción de resistencia, ¿no? Entonces, ahí recordamos ese valor de phi, ¿no? Por ejemplo, nosotros utilizábamos, pues, en el diseño de vigas, ¿no? Si queremos recordar, diseño de losas, si calculamos a flexión, ¿no? Utilizamos un phi determinado, ¿no? En ese caso, el phi era 0.90, ¿no? Si es que estoy evaluando, por ejemplo, en la viga, estoy evaluando cortante, ¿no? El phi tendrá otro valor, ¿no? Tendrá un valor de 0.85, ¿no? Entonces, esos phi de factores de reducción de resistencia, ¿no? Es lo que utilizamos para el diseño y para las verificaciones, ¿no? Que debe cumplir en cuanto a cortante, ¿no? Entonces, son las cargas que pueden estar presentes, pues, en el elemento. Y pues tenemos que para elementos en compresión, para columnas con estribos, ¿no? Un phi igual a 0.70, para columnas con espirales, ¿no? Un phi igual a 0.75 debido a su mayor ductilidad, ¿no? Bueno, si es que revisamos el capítulo 7, detalles del refuerzo de la norma 060, se presentan las disposiciones relacionadas con el recubrimiento y la colocación del refuerzo en columnas, ¿no? Tenemos, por ejemplo, los espaciamientos, ¿no? ¿Cuáles son los recubrimientos? Si hablamos de recubrimientos, ¿no? Para recordar, el recubrimiento en elementos, ¿no? En elementos que no estén en contacto con el suelo, ¿no? Y que sean, por ejemplo, columnas, vigas, ¿no? Puede ser de 4 centímetros, ¿no? Como mínimo. Podemos colocar 4, 5, ¿no? Normalmente se coloca 4 centímetros. Para los que están contra el suelo, ¿no? Estamos hablando de cimentaciones, allí sí la norma nos indica mínimo 7 centímetros en la norma de 0.60 y en la norma ACI, si revisamos, nos indica 7.5 centímetros, ¿no?
Si es que estamos considerando elementos, ¿no?, en contacto con el suelo, allí ya nos indica 5 centímetros, ¿no? Entonces, de esa manera, bueno, en contacto con el suelo y la intemperie, creo que era 5 centímetros, sí. Entonces, de esa manera es de que la norma ya me está especificando, ¿no?, estos recubrimientos que yo debo cumplir, ¿no? Y tanto en recubrimientos me va a especificar como en los espaciamientos, los espaciamientos, ¿no? Por ejemplo, aquí, ¿no?, se señala que el S igual al espaciamiento libre, ¿no?, entre acero y acero, ¿no?, entre varilla y varilla, ¿no?, dependerá, pues, del valor en base al cálculo de 1.5 veces el diámetro de la varilla, 0.04 metros, ¿no?, o 1.3 veces el tamaño máximo del agregado, ¿no? Esto para asegurar, pues, que no se, de que el concreto no pueda llenar todos los espacios y pues no se generen allí unas cangrejeras, ¿no? Lugares que dado, digamos, este espaciamiento, que digamos que no se pueda llegar a cumplir, ¿no? Entonces genere pues problemas, ¿no?, en el vaciado y todo ello. Entonces es por ello de que nos indica pues un espaciamiento libre, ¿no? Y pues una vez ya ahondado, ¿no?, a manera general, tenemos, podemos mencionar, ¿no?, sobre los factores de reducción de resistencia para flexocompresión, ¿no? Y en base a ello mencionar lo que es el diagrama de interacción, ¿no? Entonces, vemos que para convertir un diagrama de interacción, ¿no?, construido para resistencias nominales a resistencias de diseño, es necesario introducir el factor de reducción de resistencia especificado por la norma para elementos en plexocompresión, ¿no? Y la figura ilustra la manera de realizar, ¿no?, la mencionada conversión, ¿no? Entonces aquí lo que se muestra es un diagrama de interacción, ¿no? Tenemos las cargas, los momentos nominales, ¿no?, las cargas nominales, ¿no? También, si es que yo quiero determinar, ¿no?, mi diagrama para el diseño, yo ese diagrama de interacción nominal, ¿no?, yo lo tengo que multiplicar, ¿no?, por ese phi o factor de reducción, ¿no? Y eso va a ir variando, ¿no? Va a ir dependiendo las zonas, de las zonas del diagrama de interacción, ¿no? Por ejemplo, acá pues estará la zona en compresión, ¿no? Acá estará abajo la zona en tracción, ¿no? Por aquí la zona en flexocompresión, donde sucede la falla balanceada, ¿no? Entonces, dado esa configuración, es de que ese factor phi va a ir cambiando, ¿no? Y en la norma de la CI también nos da una expresión para el cálculo del diagrama de interacción de diseño, ¿no? Entonces, esto más que todo, ¿no?, para mencionar cómo se efectúa, ¿no?, un diagrama de interacción, vamos a ver un ejemplo pequeño, ¿no?, que voy a mostrar en la siguiente diapositiva, para ir recordando, ¿no?, y cómo se también determinaba, pues, el diseño de una columna corta, ¿no? Entonces, además de mencionar ello, ¿no?, recordamos, ¿no?, que a partir de los programas, ¿no?, fácilmente se puede obtener, pues, esta información, ¿no?, en el SAP, en el ETAP, ¿no?, con la sección Designer, fácilmente se nos va a poder dar, ¿no?, estas propiedades, ¿no? Listo, ¿no? Entonces vamos a recordar un poquito allí sobre el diseño de columnas cortas, ¿no? Un pequeño ejemplo.
Entonces, bueno, aquí en este ejemplo, lo primero que se efectúa es un predimensionamiento, ¿no? Si es que tengo una planta de la cual quiero efectuar, ¿no? El diseño, por ejemplo, de esta columna, ¿no? Entonces yo debo determinar cuál es su área tributaria, ¿no? Debo determinar si también, recordando las fórmulas del predimensionamiento, si es una columna descentrada, si es una columna excéntrica, ¿no? Y pues calcular esa carga en servicio, ¿no? Que era igual al peso por el área tributaria, ¿no? Y por el número de pisos que posee esta edificación, ¿no? Entonces eso recuerdo de lo que es predimensionamiento. También considero de que, de acuerdo a las recomendaciones en zona sísmica, ¿no? Considerar pues un área mínima de una columna de 1000 centímetros cuadrados, ¿no? Y tenemos los siguientes datos, ¿no? Tenemos de que va a tener una losa aligerada de altura igual a 20 centímetros, acabados más tabiquería igual a 200 kilogramos por metro cuadrado, ¿no? Vigas, ¿no? De una sección de 35 por 35 en este eje X y en el otro eje Y, ¿no? En el eje Y de 35 por 45, ¿no? Considera una resistencia del concreto de 210, ¿no? kilogramos por centímetro cuadrado. Consideramos un número de pisos de 4 pisos, ¿no? La altura total 11.80 y una sobrecarga de 200 kilogramos por metro cuadrado. Por ejemplo, estamos diciendo, ¿no? Podrían ser viviendas, ¿no? 200 kilogramos por metro cuadrado y una sobrecarga de techo de 100 kilogramos por metro cuadrado, ¿no? Entonces, si tenemos todos estos datos, me piden, ¿no? Calcular, prediseñar esta columna, ¿no? Entonces, para ello, yo lo que tengo que hacer, como tengo mi fórmula para el predimensionamiento, determino pues esta es una columna centrada, ¿no? Por tanto voy a usar esta primera fórmula, ¿no? P entre 0,45 por F'C. Entonces debo determinar esa carga en servicio, ¿no? Esa carga en servicio, determino también el área tributaria y lo multiplico por 4. Determino pues efectuando un metrado de cargas, ¿no? Tendré pues que el área tributaria, aquí estará pues esta longitud, ¿no? Todas son 7, ¿no? Mi área tributaria de aquí será 7 y todas las longitudes en el eje Y son 4.85, ¿no? Entonces aquí será 4.85. Mi área tributaria entonces será la multiplicación, ¿no? De 7 por 4.85, tendré 33.95 metros cuadrados, ¿no? En el caso de la losa, ¿no? La losa me está diciendo de que es un aligerado de 20 centímetros, ¿no? Pero entonces si consideramos, ¿no? Un aligerado de 20 centímetros, vamos a tener de que ese aligerado pues tendrá un determinado peso, ¿no? Para 20 centímetros, 300 kilogramos, ¿no? Por metro cuadrado sería el peso, ¿no? Y multiplicado por el área tributaria, ¿no? 33.95 y multiplicado por el número de pisos, ¿no? Entonces en total tendría un peso de 40.74 toneladas, ¿no? En cuanto a losa. Entonces sí, también no sabemos, digamos, de dónde sale este número, ¿no? Recordamos que la norma es 0,20. En la norma es 0,20 están pues esos pesos, ¿no? Esos pesos de acuerdo pues al tipo aligerado, ¿no? Si es 20 centímetros, 25 centímetros, ¿no? Ya nos da una determinada carga, ¿no? Y aquí justamente, ¿no? Tenemos, de acuerdo al espesor del aligerado, ¿no? Me dice, podré considerar un peso propio, ¿no? Para 0,20, 300 kilogramos por metro cuadrado, ¿no?
Si fuera 0.25, 350, y si fuera 0.17, 280 kilogramos por metro cuadrado, ¿no? Aquí tenemos pues esos datos. Entonces, listo, ¿no? Tenemos también lo que es acabados más tabiquería, que me dice considerar 200 kilogramos por metro cuadrado, ¿no? Entonces, eso de acuerdo a instrucciones del ejercicio, ¿no? Lo considero, ¿no? Esos 200 kilogramos por metro cuadrado, lo multiplico por el área tributaria, ¿no? Y por el número de pisos. En total nos saldría 27.16. Asimismo, también tendré que considerar las secciones de viga, ¿no? Entonces, acá pues habrá una sección de viga en X, que también me daba el ejercicio, ¿no? Considerar una sección de 35 por 55, ¿no? Entonces, la viga en X será pues esa sección de 0.35 por 0.55 y por su longitud, ¿no? Multiplicado por el peso específico del concreto, ¿no? Peso específico 2.4 y multiplicado por 4, que es el número de pisos, ¿no? De igual manera para las vigas en Y, ¿no? Sería pues la sección, ¿no? 0.35 por 0.45 multiplicado por la longitud, ¿no? 4.85 y por el peso específico y por el número de pisos, ¿no? Si reviso, ¿no? También puedo quitar esta sección, no sé si quiero ser más exacta, ¿no? Ahorita lo estamos dando como si fuera toda la longitud, ¿no? Y bueno, también debo considerar lo que es la columna, ¿no? Entonces, el peso de la columna es su sección, bueno, tenía una sección inicial, ¿no? De 0.35 por 0.45, ¿no? Y multiplicada por la altura, ¿no? Y multiplicada por el peso específico del concreto, ¿no? Entonces, terminando todas estas cargas, ¿no? Tendré pues al final que dar una sumatoria, ¿no? Si quiero determinar las cargas muertas, ¿no? Entonces la carga muerta será en base a el peso de la losa, ¿no? 40.74, el peso de los acabados, 27.16, ¿no? Más lo que son las vigas, 12.94, más 7.33, más la columna, 4.46, ¿no? Todo eso me dará, pues, un valor para la carga muerta, ¿no? Así también me indica que puedo considerar una sobrecarga, ¿no? Considere una sobrecarga de 200 kilogramos por metro cuadrado, ¿no? En los pisos, ¿no? Inferiores del 1 al 3, ¿no? Y en el techo considerar 100 kilogramos por metro cuadrado, ¿no? Entonces, por ello de que aquí figura esos 0.20 multiplicado por el área tributaria, ¿no? Y por el número de pisos que serían 3, más, ¿no? En el techo considerar 0.1 por el área tributaria, ¿no? 33.95, ¿no? Y acá sería por un piso nomás, ¿no? Entonces, haciendo una sumatoria total, ¿no? Tendría que el peso total sería igual a 116.40 toneladas, ¿no? Si sumo la carga muerta, ¿no? Que está expresado entre estas cargas, ¿no? Más la carga viva, ¿no? Está expresado en la sobrecarga. Bueno, todo ello sería igual a mi peso en servicio, ¿no? Mi peso en servicio igual a 116.40 toneladas. Entonces, ¿qué me dice? Que tengo que dividirlo, ¿no? Dado de que es una columna centrada entre 0.45 y multiplicado por F'C, ¿no? Como estoy trabajando en toneladas, será 0.21 toneladas por centímetro cuadrado, ¿no? Si es que lo quiero en centímetros cuadrados, ¿no? De esta manera, pues, obtendré una determinada área, ¿no? Será, pues, 1231.75 centímetros cuadrados, ¿no? Y el cual tendré que expresarlo, ¿no? En dimensiones. Aquí, en el paso anterior, se había dado, pues, una sección previa, ¿no? Para calcular un peso, aprox, ¿no? Y aquí, pues, ya vamos a dimensionarlo, ¿no? Entonces, haciendo, ¿no? Una configuración, ¿no? Entre posibilidades, ¿no? Que si considero que este ancho de la columna B sea 30, ¿no? ¿Cuánto más o menos estimaría el otro lado, ¿no? El otro lado T
correspondería a un número aproximado de 41.1, ¿no? Al final esto se redondea, ¿no? Si es que yo considero un B de 35, ¿no? El espesor, pues, aprox, ¿no? Será 35.2, ¿no? Entonces yo aquí puedo decidirme qué dimensiones colocar, ¿no? Cumpliendo pues estos mínimos, ¿no? Entonces puedo seleccionar aquí el segundo, ¿no? Considerar un ancho de 35 centímetros y por acá 35.2 lo puedo redondear o darle un poco más, ¿no? Lo puedo colocar a 40 centímetros, ¿no? Entonces así es que daría un dimensionamiento, ¿no? De la columna en base a todas las cargas presentes, ¿no? Que sería 35 por 40. Listo, entonces una vez que yo tenga ese dimensionamiento, debo recordar lo que me dice la normativa, ¿no? En cuanto a la cuantía, ¿no? Entonces me dice de que para una columna, como mínimo una sección de columna debe tener un 1%, ¿no? En cuantía del área de su sección, ¿no? En cuantía de acero, ¿no? Y hasta un máximo de un 6%, ¿no? Eso es lo que yo debo cumplir. Si calculo, ¿no? Puedo calcular quizá con 1%, puedo calcular con 2%, ¿no? Y así ir estimando, ¿no? De acuerdo a las cargas, quizá con 1% es suficiente, ¿no? De no ser el caso, tendré que aumentar, ¿no? Aumentar cuantía, ¿no? Entonces, si considero allí y calculo, ¿no? Entonces me indica que el área de mi sección va a ser igual al 1%, ¿no? Diré el área de acero va a ser igual al 1% del área de la sección de la columna. Entonces aquí el área de acero será igual a 1% del área de la sección, que es 35 por 40, ¿no? 1% de 35 por 40 me saldría 14 centímetros cuadrados. Entonces con esta área es de que yo empiezo a distribuir, ¿no? Distribuyo en mi sección de 35 por 40, ¿no? Y pues puedo considerar, si es que considero, por ejemplo, diámetro de media, ¿no? Diámetro de media, pues tiene una sección de 1.27 centímetros cuadrados, ¿no? Entonces me saldría, pues, si es que divido 14, ¿no? Entre 1.27, para ver, solo para probar si es que quisiera colocar solo todo de media, ¿no? Me saldría 11 varillas, ¿no? Que tendría que distribuir en esta sección, ¿no? Pero no. Entonces puedo utilizar varillas de uno más, que sería varilla de 5 octavos, ¿no? La varilla de 5 octavos tiene un área de aprox 2 centímetros cuadrados o exactamente 1.99 centímetros cuadrados, ¿no? Y pues podría considerar, pues, cuántas varillas, si es que tengo 14, ¿no? Entre 2 sería 7, ¿no? En total yo tendría que usar, digamos, si es que quisiera colocar todas de 5 octavos, ¿no? Siendo el área de 5 octavos 2, ¿no? 14 entre 2, tendría que colocar 7 varillas de 5 octavos, ¿no? Pero bueno, puedo, obviamente 7 es un número impar, ¿no? Tendría que colocar 8, ¿no? Para proceder a distribuirlo en esta sección. Entonces, lo que se coloca, ¿no? Puedo optar por combinar, ¿no? Puedo optar por colocar 5 octavos y un medio, ¿no? Es por ello que colocamos aquí, si coloco 6 de 5 octavos, ¿no? Entonces me voy a tener que considerar, para poder llegar a esos 14 como mínimo, considero 2 de media y con ello cumplo suficientemente, ¿no? 14.5 centímetros cuadrados, ¿no? Entonces, de esa manera es de que se distribuye aquí, ¿no? Dos fierros de 5 octavos y un fierro de media, ¿no? Dos fierros de 5 octavos y de la misma manera como se colocó acá en la parte de arriba, se coloca en la parte de abajo, ¿no? Dos fierros de 5 octavos y uno de media, ¿no? Listo. Entonces, de esa manera es de que
se realiza, ¿no?, esta distribución, el predimensionamiento de la columna, una distribución inicial del acero, ¿no? Pero como sabemos, ¿no?, obviamente al calcular, al realizar, digamos, el cálculo estructural, el análisis estructural de esta estructura, vamos a ver de que esa columna va a soportar una serie de cargas, ¿no? Además, como estamos en un país sísmico, obviamente tenemos que hacer todas las combinaciones de carga, ¿no? Nos acordamos de esas combinaciones que se tienen que efectuar, ¿no? Entonces aquí, en el capítulo 9, ¿no?, resistencia de diseño, página 66, indica, ¿no? Acá está, ¿no? Entonces nosotros hacíamos pues el análisis, ¿no? Obviamente vamos a tener que apoyarnos, ya sea de un software, ¿no?, para poder diseñar, ¿no?, la estructura, y una vez que diseñemos esa estructura, vamos a tener que realizar las verificaciones de la norma 030, ¿no?, para comprobar que cumpla los parámetros, ¿no?, en cuanto a cortante, en cuanto a los modos, ¿no?, en cuanto al sistema estructural y en cuanto a la deriva de entrepiso, ¿no?, que debemos de cumplir, ¿no? Una vez recién realizado ello, es de que ya podemos obtener las cargas, ¿no? De no ser el caso, es decir, de que no cumpla con las especificaciones de la norma 030, entonces allí se tiene que hacer redimensionar, quizá aumentar placas si es que no está cumpliendo con las derivas, ¿no? Rigidizar un poco más la estructura, ¿no? Normalmente por ahí suele fallar. Entonces acá, ¿no?, una vez hecho ello, evaluado, lo que se hace es agregar las cargas y las amplificaciones, ¿no? Y nosotros usamos pues estos parámetros para la resistencia requerida, ¿no? Tenemos la combinación clásica, que es la primera combinación, ¿no? Y en toda estructura siempre habrá carga muerta, ¿no? Y bueno, también carga viva, de ser el caso, ¿no? Entonces, efectivamente se va a usar esta combinación, ¿no? ¿Esto por qué? ¿No? Para lograr, pues, las amplificaciones, determinar mayores esfuerzos probables, ¿no? Entonces tenemos que la primera combinación es 1.4 veces la carga muerta más 1.7 veces la carga viva, ¿no? Eso lo voy a considerar. Además, considerando de que esta estructura pues esté ubicada en una zona sísmica, vamos a tener que utilizar pues estas dos combinaciones más, ¿no?, que es la de 1.25 veces, ¿no?, la carga muerta más la carga viva, más menos la carga sísmica, ¿no? Y si es que yo considero, ¿no?, utilizar, obviamente lo tengo que aplicar en los dos sentidos, ¿no?, tanto en el eje X, ¿no?, como en el eje Y, ¿no?, y en el sentido positivo como el negativo, ¿no?, para ambos casos. Por lo que esta combinación me resultaría en 4 combinaciones más, ¿no? Una combinación X positiva de sismo, una combinación X negativa de sismo, una combinación en Y positiva de sismo y una combinación en Y negativa del sismo, ¿no? Es así como nos piden evaluar, ¿no?, para determinar justamente esos esfuerzos máximos a los que esté sometida los elementos estructurales, ¿no? De la misma manera, para considerar esta última combinación, ¿no? 0.9 veces la carga muerta más menos la carga sísmica, ¿no? Es decir, aquí, considerando el XY y el sentido positivo y negativo, pues tendremos 4 combinaciones más de carga, ¿no? Por tanto, siempre que evaluemos pues un elemento, ¿no?, por ejemplo, si es que evalúo esa columna, pues voy a tener 9 combinaciones, ¿no?, 9 resultados, tendré carga axial, tendré los momentos que estén presentes, ¿no? De esa manera es de que vamos a poder saber
cuáles son esas cargas máximas, ¿no? Esas combinaciones máximas que está soportando esa columna, ¿no? Y al calcular, pues, estos diagramas de interacción, al final lo que vamos a hacer es insertar esos resultados del análisis estructural, ¿no? Que estábamos indicando, ¿no? Y esos resultados del análisis estructural pues se verán reflejados como una cierta combinación de carga axial y momento, ¿no? Y se va a verificar justamente que estén dentro de mi diagrama de interacción, ¿no? Eso es lo que se quiere verificar, ¿no? De toda esa serie de combinaciones, ¿no? Una vez de que yo verifique de que esas combinaciones pues están dentro, ¿no? Caen dentro de mi diagrama de interacción, ¿no? Es de que daré por diseñado, ¿no? Esta columna, ¿no? Y luego tendré que hacer lo que es la distribución del acero en cuanto a, al corte, a los estribos, ¿no? Todo ello. Pero primero es determinar que cumpla, o sea, que pueda resistir las cargas que estén actuando, ¿no? Entonces, bueno, a continuación lo que se muestra es un ejemplo pequeñito, ¿no? De cómo era el procedimiento para determinar un diagrama de interacción, ¿no? Más o menos cuáles eran los pasos que se utilizan, ¿no? Para ello, ¿no? Entonces, en un diagrama de interacción se pueden reconocer, ¿no? Algunos puntos, ¿no? Teníamos de que este punto que coincide aquí, ¿no? Que se está considerando como un punto A, ¿no? Se le denomina un punto de carga concéntrica o también denominado punto de carga axial pura, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente no va a haber momento, ¿no? Solo estará pues esta carga axial, ¿no? Y en compresión pura. Luego, de la misma manera que hay un punto de carga axial pura, pues habrá un punto de tracción pura, ¿no? Eso estará representado con este punto D. A su vez, podré determinar también, ¿no? Una falla balanceada, ¿no? Un punto B, como se muestra aquí, y bueno, también un punto de inflexión pura, ¿no? Es decir, no hay carga y solo está presente el momento, ¿no? Entonces, bueno, hay una serie de puntos, digamos, que representan lo que es la falla frágil, ¿no? Y la falla débil de mi elemento, ¿no? Bueno, de esta manera, más que todo, ¿no? Para poder representar un diagrama de interacción y sus componentes, ¿no? Listo. Entonces, si yo tomo en consideración la anterior sección, ¿no? Tenía la sección de mi columna de 35 por 40, ¿no? 35 por 40. Base 35, altura 40. Tendré pues la distribución de los aceros, habíamos dicho de tanto en la parte superior como en la parte inferior, ¿no? Iba a tener dos fierros de 5 octavos más fierro de media, ¿no? Y en la parte central 2 fierros de 5 octavos, ¿no? Y empiezo a calcular cuál es el D, ¿no? Es decir, la distancia, ¿no? Hasta donde está ubicada la fila de acero, ¿no? Desde la parte superior mi elemento estructural, ¿no? Entonces calculo estos D1, D2 y D3, ¿no? Hasta el eje donde está ubicada las filas de acero, ¿no? Para el D1, considerando 6 centímetros, ¿no? Acá pues estará lo que indicamos anteriormente, ¿no? Como mínimo colocamos 4 centímetros de recubrimiento, luego se considera lo que es el estribo, ¿no? De 3 octavos, más el diámetro de aquí, que sería 5 octavos medios, ¿no? Entonces eso aprox, si es que se calculan allí, les dará pues unos 6 centímetros como, con el valor de D, ¿no? Luego, para la parte central, ¿no? Obviamente eso está a la mitad, si esto es 40, estará a 20 centímetros, y aquí si todo esto pues es
40, ¿no? Le reducimos esos 6 centímetros y nos quedará pues 34 centímetros, ¿no? De forma aproximada para el cálculo. Además, puedo calcular lo que es el área de acero, ¿no? Por cada línea de acero. Entonces, si yo tengo dos fierros de 5 octavos, ¿no? Hemos dicho que 5 octavos es 2 centímetros cuadrados, ¿no? 2 por 2, 4 centímetros cuadrados más, de media es 1.27 aprox, ¿no? Entonces tendría en total esos 5.25 centímetros cuadrados, ¿no? Si es que quiero ser exacta y bueno, calcularlo con 1.99, no esto de 5 octavos, ¿no? Coloco aquí también los dos fierros de 5 octavos, sería 1.99 por 2, 3.98 centímetros cuadrados, o también redondeando podría colocar 4 centímetros cuadrados, ¿no? Y acá en el último, bueno, es lo mismo que el primero, ¿no? 5.25 centímetros cuadrados. Listo. Entonces, lo primero es determinar, ¿no? ¿Cuál es el centroide plástico? Entonces, en este caso, dado de que es, es simétrico, ¿no? La distribución del acero, si es que yo hago un corte aquí en el centro, ¿no? La distribución del acero está distribuida en forma simétrica, ¿no? Es por ello de que mi centroide plástico me va a salir, pues, en el centro, ¿no? En el centro de esta altura, ¿no? Es decir, Y me saldrá, pues, si todo esto es 40, me saldrá 20, ¿no? Pero no, de no ser el caso, digamos, de que haya más refuerzos aquí en la parte inferior, ¿no? Que también puede suceder, ¿no? Parte inferior aquí, ¿no? En la parte superior, y que no haya una distribución, pues, de forma simétrica, entonces ahí va a variar, pues, mi centroide plástico, ¿no? Y para calcular ese centroide plástico que está representado como un Y sub P, ¿no? Será igual a, tendré que aplicar esta fórmula, ¿no? Y sub P es igual a 0.85, es prima C por el área de la sección, ¿no? Multiplicado por H medios, y más la sumatoria de las áreas de acero, ¿no? Cada una de estas áreas de acero, 1, 2, 3, ¿no? Multiplicada por el FY y multiplicada por cada uno de los D, ¿no? Esto entre 0.85 de F'C por el área de la sección más el área de acero multiplicada por la resistencia FY. Entonces, si es que yo reemplazo, ¿no? Reemplazo con mis datos, tengo que Y sub P es igual a 0.85 multiplicado por F'C. En el problema me indicaba de que considere 2,10, ¿no? Multiplicado por el área de la sección. Yo sé que el área de la sección de la columna es de 35 por 40, ¿no? Multiplicado por H medios, ¿no? Si toda la altura total es 40, H medios será 20, más la sumatoria, ¿no? Acá ya viene una sumatoria de el área, ¿no? Por el área por D y por FY, ¿no? Entonces, como está multiplicándose acá todo, puedo sacar FY y multiplicar área por D, ¿no? Para cada uno de estos casos, ¿no? Entonces acá sería 5.25 por 6, ¿no? Más 3.98 por 20 y más 5.25 por 34, ¿no? Y todo ello multiplicado por la resistencia del acero, ¿no? FY 4200. Y entre 0.85, F'C es 210, el área de la sección es 35 por 40, y más el área de la sección del acero total, ¿no? Eran 6 varillas de 5 octavos más 2 de media, es decir, 14.48 centímetros cuadrados, y multiplicados por el FY de 4200, ¿no? Entonces, realizando ese cálculo, obviamente, como ya les indiqué anteriormente, pues, dado de que es simétrico, me va a salir que está en el centro, ¿verdad? Pero de no ser, ¿no? De no ser simétrico, de haber más varillas aquí, obviamente va a variar, pues, este centroide, ¿no? Y tendré que calcularlo mediante la fórmula que hemos dicho anteriormente, ¿no? Listo, con ello puedo calcular el primer punto, ¿no?
el punto de carga concéntrica. Entonces, para el punto de carga concéntrica, ¿no?, o también llamada carga axial pura, lo determino con la fórmula mostrada, ¿no? Es decir, multiplicar el 0,80 multiplicado por un 0,85 por del F', ¿no?, por el área de la sección menos el área del acero, más el área de acero por la resistencia de fluencia, ¿no?, del acero. Esa carga, ¿no?, esa carga axial pura sería igual a 0,80, miren, multiplicado por 0,85, reemplaza aquí, F' es 210, multiplicado por AG es 35 por 40, ¿no?, el área de mi sección, menos el área de acero, que es 14.48, y más el área, ¿no?, del acero, 14.48, y por 4,200, ¿no? De esa manera podré determinar esa carga axial pura, ¿no?, de acuerdo a la normativa, ¿no? Entonces, si revisamos la norma 060, también está expresada esta fórmula general para lo que es el caso de carga axial pura, y pues calculamos y determinamos que esa carga axial sería igual a 246.51. Entonces tendría mi primer punto, que sería el punto superior de mi diagrama, ¿no? Luego, si es que yo quiero determinar el punto de falla balanceada, ¿no?, entonces me acuerdo un poco de la teoría, ¿no?, de esfuerzos, de deformaciones, ¿no? Tengo que, puedo representar, ¿no?, lo que son estos esfuerzos presentes, ¿no?, dada esta configuración de columna, considerando de que la resistencia o el esfuerzo último del concreto es de 0.003, ¿no? Tendré pues un determinado CB y pues determinados esfuerzos, ¿no? Además, acá está pues la configuración, ¿no?, para determinar lo que son los esfuerzos, ¿no?, por Whitney, por el bloque rectangular, ¿no? Entonces acá, por el bloque rectangular, ¿no?, de Whitney, tengo que, lo puedo expresar, ¿no?, como 0.85 veces de F'C, ¿no?, lo que es esta distancia, ¿no?, y esta altura de aquí, ¿no?, por un A, ¿no?, un coeficiente denominado A. Bueno, realizando algunos cálculos, ¿no?, si es que yo quiero determinar, ¿no?, cuál es ese coeficiente CB, ¿no?, lo puedo determinar, ¿no?, con las fórmulas, ¿no?, aplicando, ¿no?, CB es igual a 6.000 entre 6.000 veces más FY y multiplicado por D, ¿no? Entonces, si es que realizo pues esa ecuación, tengo que CB será igual a 6.000 entre 6.000 más 4,200, ¿no?, que es la resistencia de fluencia, y multiplicado por SD, que es 34, ¿no?, de la columna, ¿no? Entonces, con ello, pues me saldría que igual es 20 centímetros. Tendría que esa falla balanceada, ¿no?, el D será pues, el CB será igual a 20 centímetros, ¿no?, y puedo calcular cuáles serían los esfuerzos resultantes, ¿no? Considero, ¿no?, la fórmula de esfuerzos igual a fuerza entre área, y considero que se va a cumplir estas relaciones, ¿no?, en cuanto a las deformaciones. La deformación, ¿no?, 1 entre, ¿no?, si esto es 20, ¿no?, será 20 menos D1, ¿no?, si es que hago pues por triángulos, eso será igual a 0.003, ¿no?, entre 20, ¿no? Y también será igual, si lo calculo aquí, ¿no?, una deformación 3 entre D3 menos 20, ¿no?, D3 es toda esta longitud, menos 20 sería solo esta longitud de aquí, esta longitud acá, ¿no?, y pues esta relación estaríamos viendo que se cumpliría, ¿no?, por lo que son estos triángulos, ¿no? Entonces acá fácilmente yo puedo reemplazar, ¿no?,
Aquí está mejor expresado. Tengo que el punto de falla balanceada, ¿no? Puedo determinar, puedo efectuarlo mediante una pequeña tabla, ¿no? Y determinar al final, pues, quiero tanto la carga como el momento, ¿no? Entonces teníamos que estaba cumpliendo todos estos valores, estas relaciones. Tengo también, si es que lo puedo colocar en una tabla, ¿no? Tenía 3 líneas de acero. Tenía lo que son las distancias, ¿no? A los ejes de los aceros. Un de sub 1 de 6, un de sub 2 de 20, un de sub 3 de 34. Tengo también el área de acero, ¿no? Superior 5.25, en el medio 3.98 y acá en la parte inferior 5.25, ¿no? Tengo también lo que es la deformación, ¿no? Estamos hablando que en el acero pues estarían asumiendo una deformación de 0.0021, ¿no? 0.0021. Y el FS, ¿no? Un FS de 4200, ¿no? Las propiedades del acero, y pues obtendré una determinada fuerza, ¿no? Entonces, si es que hago estas multiplicaciones, ¿no? Considero que los esfuerzos van a ser iguales a las fuerzas entre área, ¿no? Y considero también lo que es el tema de deformaciones, voy a poder obtener, ¿no? Estos esfuerzos. Además, me acuerdo que para el momento, ¿no? En el caso del momento, utilizo pues la fuerza, ¿no? Multiplicada por la distancia donde esté aplicada, ¿no? Y pues de esa manera podremos determinar, ¿no? Cuáles son las fuerzas, cuáles son los momentos para cada una de estas líneas de acero, ¿no? Dado de que esto está en el centro, estamos evaluando en el medio, obviamente los resultados aquí van a ser 0, ¿no? Entonces yo tendría lo siguiente, no sé, es que quiero hacer un resumen. Si es que quiero hacer un resumen, tendré que la fuerza, ¿no? Del bloque en compresión, determinando, ¿no? Esa fuerza sería 0.85 veces, ¿no? Multiplicado por F'C por el AB, ¿no? Que es esta longitud de aquí, ¿no? AB era beta 1 por el CB, ¿no? Esas son fórmulas, ¿no? Que se veían más que todo pues para vigas, consideramos pues estas fórmulas, ¿no? Entonces aquí también los consideramos, ¿no? Para lo que es el cálculo del diagrama de interacción, ¿no? En columnas cuando estamos representando lo que es Whitney, lo vamos a considerar, ¿no? Entonces A B por B, considero pues esta fuerza del bloque en compresión, 0.85, reemplazo este F'C por 210. El AB, me acuerdo de que dependía, ¿no? De ese beta 1, ¿no? Entonces, el beta 1, dependiendo si es menor, ¿no? Si el F'C es menor a 280, ¿no? Entonces ese beta 1 va a tener un valor de 0.85, ¿no? Y va a cambiar, ¿no? Dependiendo de que sea mayor, ¿no? A esta cantidad. Entonces, como acá el F'C es 210, ¿no? No llega a 280, mi beta 1 de frente lo considero como 0.85 veces de CB, ¿no? Que en este caso CB es 20. Y multiplicado por el ancho, ¿no? El ancho de aquí, 35, ¿no? Y entonces estaría determinando pues la fuerza, ¿no? Del bloque de compresión, ¿no? Este bloque de acá que tenemos para columnas, ¿no? Que sería pues 106.21 toneladas, ¿no? Menos lo podemos considerar. Ahora también tenemos la carga nominal balanceada, ¿no? Para la carga nominal balanceada tendría que considerar esos dos valores, ¿no? Menos 106.21 y en este caso, dado de que es simétrico, ¿no? Y que tengo la misma distribución, estas fuerzas pues se van a anular, ¿no? Tendré que una que está actuando en tracción, la otra que está actuando en compresión,
por tanto se van a anular y me quedaría pues la carga nominal balanceada es menos 106.21 toneladas fuerza. Y para lo que es el cálculo del momento nominal, ¿no? Balanceado. Entonces este momento nominal será igual a la carga 106.21 y la multiplicamos por lo que es la distancia, ¿no? Entonces ahí podré determinar, ¿no? Cada uno de estos momentos. Acá estaría 3.09, ¿no? Más 3.09 y más el momento que está ocasionando esta carga, ¿no? Listo, ¿no? Entonces, bueno, de esa manera podemos obtener otro par, ¿no? Otro par que va a representar al punto B del diagrama de interacción, ¿no? Este punto estará representado por este par de aquí, ¿no? 106.21 en carga axial y en momento nominal 18.39. ¿no? Entonces, de esta manera, bueno, como que hemos tratado de recordar cómo se efectuaba el cálculo de algunos puntos del diagrama de interacción. ¿no? Acá creo que no la mencioné, la fuerza, para la fuerza no está expresado acá, ¿no? La fuerza es igual a E por el esfuerzo, ¿no? Entonces, la formación por el esfuerzo es igual a la fuerza, ¿no? Aquí faltó expresarlo. Pero sí se ve, ¿no? Bueno, eso más que todo, lo que es resistencia de materiales, ¿no? Se aplica aquí. Y para el punto de tracción, ¿no? Ya sería lo que es el área de acero actuante multiplicado por el FY. ¿no? Entonces, el área de acero son 6 varillas de 5 octavos más 2 de media, me saldría un valor de 14.48 centímetros cuadrados. Y multiplicado por esos 4.200, me saldría al final un valor de 60.82 toneladas. ¿no? De esta manera podría ser un pequeño cuadrito, ¿no? con algunas cargas, tanto axiales como momentos, y pues poder determinar lo que es el valor de mi diagrama de interacción de mi columna. ¿no? Pero ya sabemos de que cuando hagamos el diseño, yo voy a tener que ese diagrama de interacción multiplicarlo por el phi correspondiente y a su vez recién allí verificar de que las combinaciones de carga obtenidas mediante este análisis, ¿no? que se efectúa estén dentro de este diagrama de interacción reducido, ¿no? para el diseño. Entonces, ¿qué pasaría? Ya hemos dicho, ¿no? ¿Qué pasaría si no, si es que esta fuerza versus momento me sale por aquí, ¿no? El costadito, digamos, esta letra C. Entonces, allí ya estamos viendo de que las fuerzas actuantes en la columna están sobrepasando lo que es las fuerzas que soportan, ¿no? A partir de mi diseño. Entonces, eso, bueno, no sería correcto. Lo que tendría que hacer, ya sea sería redimensionar mi columna o en sí tendría que aumentar lo que es acero. ¿no? Por ejemplo, yo lo que hice fue considerar el acero mínimo para una columna. ¿no? Y hemos dicho que el acero mínimo para una columna es un 1%. Entonces podría considerar ampliar más, ¿no? Quizá considerar un 2% y de esta manera que me pueda cubrir esas cargas excesivas que tengo, pues, que están soportando, que va a soportar, diré, mi elemento estructural. ¿no? Entonces, bueno, ese es un paquete para hacer un pequeño resumen sobre la metodología, ¿no? Y cómo se determinaba, pues, este diagrama de interacción, cuál era el proceso para el diseño de columnas en términos generales, ¿no? Y pues podemos, no sé si hasta aquí hay alguna consulta sobre lo que es columnas cortas. Ingeniera,
Disculpe, para columnas Sí, bueno, circulares o tipo T o L, ¿también se hace el mismo procedimiento? así es, ¿no? Obviamente voy a empezar con mi predimensionamiento. Voy a determinar, ¿no?, estas dimensiones. Voy a asignar un acero. Dependiendo de la cantidad de pisos, yo también voy a poder saber cuánto acero asignarle, ¿no? Obviamente, como hemos dicho, un mínimo de acero es un 1%, ¿no? Puedo iniciar también con 2%. Entonces, realizo la distribución, ¿no? Ya sería en ese caso la sección T, digamos, o la sección L de mi columna. Y en esa sección, de igual manera, lo que voy a hacer es determinar cuál es la capacidad resistente de mi sección, ¿no? Entonces, al determinar la capacidad resistente, me estoy refiriendo a determinar su diagrama de interacción, ¿no? Ahorita hemos visto más o menos, para darnos, digamos, y recordar un poco de dónde sale pues ese diagrama de interacción, ver un poquito el procedimiento, ¿no? De manera muy general, ¿no? De algunos puntos, cómo se calculaban, ¿no? Con este ejemplo. Pero ya saben de que estos diagramas de interacción se obtienen fácilmente, ¿no?, con los programas de cálculo, ¿no? Entonces, una vez obtenidos estos diagramas de interacción y teniendo las cargas, ¿no?, que va a soportar, digamos, esa columna en L, ¿no?, soportará una serie de cargas, ¿no?, que serán, pues, como mínimo esas 9, si es que estamos en zona sísmica, ¿no? Vamos a verificar también que pueda cumplir la capacidad resistente, ¿no? Es decir, estos puntitos, ¿no? Esto 1, 2, 3, y acá habrá como otros 6 puntitos más, tienen que estar pues dentro de el diagrama de interacción reducido, es decir, el diagrama de interacción de diseño, el multiplicado por el phi de mi columna, ¿no? Es el mismo procedimiento, ¿no? Esto es para el caso de columnas cortas, ¿no? Ingeniera, buenas noches. Disculpe, ¿podrás dar tal vez para la siguiente clase o más adelante enseñamos de la misma manera, ya sea para el caso de una columna de De una columna T. ¿Me escucho muy bien? ingeniera? Y hacer un caso, sí lo podríamos ver, ¿no? Ya más adelante podríamos ver quizá un ejemplo, ¿no? O también podría dejarles de tarea, ¿no? Buena idea. ¿Cómo, Ya, ya, ¿no? Pero sí hemos visto más que todo para recordar, ¿no?, cuál es el procedimiento. Ya hemos recordado el predimensionamiento, hemos recordado metrado, hemos recordado diseño, ¿no? Y un poquito de cómo hacer determinar su capacidad resistente, ¿no?, de estas columnas, ¿no? Entonces ahora lo que vamos a hacer es pasar a ver cuál era la diferencia, pues. Ingeniero, Sabemos... una Ah, pregunta sí, sí, más. a ver. Sí, Este, en las secciones de las columnas hay un rango. Por ejemplo, en el curso anterior que estábamos llevando, el docente nos dejaba un trabajo. Entonces, al momento de predimensionar la columna, muchas veces nos salía la columna muy pequeña. Muchas veces salía, por ejemplo, 20 por 30, digamos, algo así. ya O que hemos... algunas, en algunos casos muy grande también, por ejemplo, 40 por 50. Entonces, eh, el docente nos revisaba y no, o sea, como que no le gustaba nuestro trabajo. Entonces, en esos casos según la normativa, hay un rango de las secciones de la columna. Ya, sí. Hemos mencionado también, ¿no? Vamos a recordar un poco. Decíamos de que, como están en zona sísmica, debemos considerar, ¿no?, un mínimo de 1000 centímetros cuadrados, ¿no? 900 a 1000 centímetros cuadrados, porque se acepta normal el 30 por 30, para columnas, ¿no? Entonces eso es lo que debemos de usar, ¿no? No vamos a usar de 25 por 25 ni de 20 por 30, ¿no?, como mencionabas. Eso sería muy,
muy pequeño, no correspondería, ¿no? ¿Eso por qué? Porque estamos en zona sísmica, ¿no? Entonces, tratar de utilizar esa concepción. Ahora, por lo que me decías de columnas, digamos, muy grandes, en todo caso podrían cambiar y utilizar muros, ¿no? Muros de concreto, ¿no? Esos muros de concreto, pues, de acuerdo a la longitud que tengas disponible, ¿no? Sea 1 metro y un espesor, digamos, de 0,25, 0,30, ¿no? Dependiendo, pues, de su arquitectura. Pueden optar por esos cambios, ¿no? No hay ningún problema. Pero sí, lo que te decía del mínimo, sí, en zona sísmica, considerar, pues, 1000 centímetros cuadrados, como recomendación, ¿no? Ingeniera, Sí, Elvis. buenas noches. Disculpe, tenía entendido de que también, cuando se diseñaba, columnas céntricas, era diferente a diseñar, creo, cuando eran columnas esquineras y laterales. Ese caso, ¿cómo sería más o menos? Porque también creo que los que son esquineras o laterales eran columnas biaxiales, si mal lo recuerdo, más o menos. Claro, ¿no? Entonces, tenemos, sí, como dices, Elvis, cuando estamos en el caso, digamos, de una columna excéntrica, vamos a tener que revisar y diseñar, ¿no? Bajo el criterio de columna biaxial, ¿no? Entonces, allí hay unos métodos para lo que es el diseño de columnas biaxiales, ¿no? Los cuales también están expresados en la normativa, ¿no? Es igual como, por ejemplo, para las columnas esbeltas, ¿no? Tenemos que hacer unas verificaciones, ¿no? En el caso de biaxial, también es otra metodología, ¿no? Hay que hacer allí unas verificaciones de que pueda soportar estos momentos, ¿no? Gracias, ingeniero. Por ejemplo, ¿no? Si es que vemos aquí un poquito para tocar, ¿no? Respecto a la pregunta de su compañero, ¿no? Entonces, en el caso para este diseño de columnas, ¿no? De concreto armado sometido a fricción biaxial, ¿no? Es decir, de que va a haber unos momentos, ¿no? Estamos hablando de allí, de una columna que justamente va a tener, pues, estas cargas de momento considerables, ¿no? Entonces, para ello, la normativa, ¿no? La normativa nos indica que se puede realizar, ¿no? por varios métodos. Puede ser, por ejemplo, este método de aquí, el método de la carga recíproca o de Bressler, ¿no? Puede ser también el método de contorno de carga, ¿no? Entonces, cada uno de ellos, mediante al final la aplicación, ¿no? De cada uno de ellos, al final yo voy a poder determinar, ¿no? Esta ecuación, no voy a tener que cumplir esta ecuación, que es una expresión, por ejemplo, estamos viendo acá el método de Bressler, ¿no? Donde acá vamos a determinar cada carga axial, ¿no? Tanto para P sub I, por ejemplo, que representa lo que es la carga axial presente, nominal, aproximada bajo las excentricidades, ¿no? Tanto en el eje X como en el eje Y, que sea igual a 1 entre P sub NX, que representa la carga axial nominal
bajo la excentricidad y en una sola dirección, más 1 entre P sub ny, que representa la carga axial nominal bajo la excentricidad en x, ¿no?, en una sola dirección, y menos 1 entre la carga axial nominal bajo excentricidad nula, ¿no? Entonces eso queda representado también mediante este dibujo, ¿no? Pero bueno, es en sí esta verificación que hay que efectuar, ¿no? Y que se pueda dar cumplimiento, ¿no? Entonces, eso es lo que también nos indica la normativa, ¿no? Porque si vamos a la norma 060, ¿no?, en el ítem 10.18, nos indica que cuando las columnas están sujetas, ¿no?, simultáneamente a momentos flectores en sus dos ejes, ¿no?, principales, el diseño deberá hacerse a partir de las hipótesis y principios, bueno, dados en 10.2, ¿no?, que son los numerales posteriores, y alternativamente se podrá realizar, pues, esta ecuación, se podrá usar esta ecuación aproximada, ¿no?, aplicable a columnas cuadradas, rectangulares, con armadura longitudinal simétrica, ¿no? Y es lo que les decía de la resistencia, la verificación de ya, se había desconectado un momento, ¿no?, una pérdida de señal, pero es lo que les indicaba, ¿no? Se utilizan esas otras fórmulas, unas verificaciones allí que se pueden efectuar, ¿no? Se deben efectuar, diría, para lo que es columnas con flexión biaxial. Bueno, listo, chicos, no sé si hay una consulta más hasta allí. Ya, entiendo que quedó entonces todo claro, por lo que la próxima semana no vamos a continuar. De acuerdo al sílabus tenemos, culminamos aquí pues con lo que es columnas, quizá tocar un poquito lo que era y recordar lo que era columnas esbeltas, ¿no? Y pues ya comenzar con lo que es cimentaciones, ¿no? Eso ya lo veremos, primero lo que es columnas esbeltas, la próxima clase, ¿no?, para recordar un poquito cuál es el procedimiento, y luego ya empezamos con cimentaciones, ¿no?, empezando con zapatas aisladas. Esa sería nuestra metodología para la próxima, bueno, lo que diríamos, ¿no?, la próxima clase en adelante. Listo, chicos. Me genera una pregunta. Sí. ¿Cómo va a ser la división de grupos? ¿O lo hacemos juntos, mamá? No, lo vamos a hacer juntos, dado que somos muy poquitos, somos
¿Cuántos están presentes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Todos juntos en este horario de 5:50 a 7:30, ¿no? Ahí estaremos pues haciendo estas clases, ¿no? Así vamos a ir avanzando. Ok, entonces, bueno, esta semana no les voy a dejar trabajos, ya desde la siguiente semana allí vamos a ir programando tareas, ¿no? Que puedan desarrollarla también en grupos, son 9, ¿no? En grupos de 2, ¿no? 2 personas, creo que son 11 en total me parece, según lo que me indicaron. Y ahí vamos a ir viendo cuando dejemos las tareas. Ok, chicos, que tengan un buen fin de semana. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, ingeniera. Hasta luego, ingeniera. Hasta luego, ingeniera.